Hola, ¿cómo están? Pues hoy arrancamos oficialmente con el proceso de curación de las palabras clave para el tarot del aprendiz. Estoy muy emocionada. Ha sido este primer ejercicio mucho más profundo, interesante y divertido de lo que yo había calculado. También ha sido mucho más tardado y ha generado mucho más pues contenido del que yo me imaginé. Por lo cual decidimos también con la Bateler bajar el ritmo. Yo decía, sí, 3 arcanos a la semana, rapidito nos lo echamos. Pero no, va a ser un arcano a la semana porque sale tanta carnita que pues hay que masticar y digerir y saborear, que vamos a ir yendo poquito a poquito. Y es más, ni siquiera me sentí cómoda haciendo en un solo video las palabras clave del arcano al derecho e invertido. Entonces hoy que quería llegar, vengo un poco tarde, pero quería llegar sin falta a sacar hoy este primer video. Voy a hablar nada más de la sacerdotisa al derecho. El viernes voy a hablar de la sacerdotisa invertida. Y así vamos a ir semana a semana. En el Discord están los arcanos. En el Discord pueden ir a votar por todos los arcanos que están abiertos, ¿no? Y para que yo tome en cuenta sus propuestas y sus votaciones para próximos videos. Entonces, a partir de hoy, los miércoles vamos a estar viendo arcanos derechos, los viernes vamos a estar viendo arcanos invertidos y cada semana vamos a ir con un arcano y nos vamos a tardar más en curar el tarot del aprendiz de lo que yo había calculado, pero creo que va a quedar mejor y creo que vale la pena darle más tiempo y que cuaje más rico. Así que vamos allá. Bueno, vamos a comenzar entonces viendo pues la votación, ¿no? Las palabras que fueron propuestas. Vamos a empezar con las que menos votos tuvieron, las que no tuvieron ningún voto o tuvieron nada más uno. Y tenemos acumular, velo, luna, lenguaje simbólico, alma joven, conexión con el espíritu, integración de los opuestos, conexión con el misterio, conocer nuestra sombra, verdadera, dualidad, conocedora, magnetismo, preservación. Todas estas palabras de alguna manera quedaron como subordinadas a las palabras que se eligieron como ya las que van a aparecer en el tarot del aprendiz, pero ninguna de estas llegó como tal a figurar. Vamos a continuar con las que tuvieron 2 votos. Y acá tenemos gnosis, doncella, agua, asexual, ir a lo profundo, soledad, incubar, y esta es la primera que está resaltada en naranjita porque esta sí va a quedar ya en el tarot, en el producto final, y las vamos a ir viendo conforme aparezcan. Sueños o lo onírico, que las puse juntas porque son lo mismo básicamente. Conocimiento interior, guardiana de luz y sombras, entrada al inconsciente, pasividad, inspiración. Pasividad también fue una de las palabras que así con todas sus letras van a quedar ya en el mazo final. Ahorita les quiero presentar un poco como que todo lo que yo recibí y luego les voy a ir contando por qué elegí las palabras que elegí entre tanta propuesta. Todas muy ricas. La verdad que hubo solo un par de casos en los que yo dije, no sé si estoy del todo de acuerdo, y los vamos a ver un poquito más adelante. Van aumentando la cantidad de votos. Vamos con 3 votos. Tuvimos silencio, que está resaltada porque quedó. Estudios, misticismo, espiritualidad femenina, la esencia de las religiones institucionales, reservada, misteriosa, conocimiento, auténtica, introvertida, virginal. Entonces,
De todas estas que obtuvieron 3 votos, me quedé con silencio, aunque muchas, diría yo, toda la energía que se propuso, como que cae debajo o entra en el significado de alguna otra palabra que sí se eligió. Seguimos. Estas palabras fueron las más votadas, que tuvieron más, o sea, 4 o más votos. Y tenemos gestar, que, bueno, la puse en amarillo porque quedó incubar y ahorita vamos a hablar de la diferencia entre las dos. Tuvo 5 votos. Guardiana de los secretos también tuvo 5 votos y debo decir que me sentí muy tentada a ponerla, pero son 4 palabras y uno de los problemas principales cuando hacemos mazos de estos es que tenemos un espacio así chiquitito y el número de caracteres importa. Entonces es como una limitante que nos obliga a ser mucho más sintéticos y concretos. Inconsciente, que tuvo 6 votos y que fue toda una decisión mía no ponerla. Como pueden ver, no está resaltada y ahorita les voy a contar por qué no la puse. Intuición, que fue por mucho la palabra más votada, tuvo 16 votos y por supuesto que esta sí quedó. Sabiduría, con 6 votos, también quedó. Templo interior, que me encantó, 5 votos y quedó. Contemplación, 5 votos, no quedó. Esotérica, 5 votos, sí quedó. Y bueno, vamos a ver aquí ya las palabras que elegí de en medio de todas las que les acabo de presentar para pues definir a la sacerdotisa derecha en nuestro tarot del aprendiz. Intuición, la más votada, creo que tal vez la palabra clave por excelencia de la sacerdotisa. Y lo que hice con estas palabras fue ir a ver el diccionario, ¿no? Como para saber que la definición que nos da el diccionario es, digamos, congruente, ¿no? con la energía que solemos darle dentro del mundo del tarot. Entonces, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que intuición es la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento. Esto de sin necesidad de razonamiento yo lo interpretaría más bien como, diría Jung, utilizando nuestra función irracional en lugar de la función racional. Es lo que comprendemos con el hemisferio derecho de nuestro cerebro, en contraste con esta razón que sería como procesamos con el hemisferio izquierdo. El resultado de intuir, ¿no? Que pues es un poco lo mismo. Un presentimiento, ¿no? Como sentir a ese gusanito de que algo va a pasar. Una percepción íntima e instantánea de una idea o de una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. Y es como una revelación de alguna manera. Y de hecho, una de las últimas acepciones, creo que la última, visión beatífica. Entonces es como cuando nos habla directamente el Espíritu Dios, digámoslo así. Y viendo estas acepciones, estas definiciones que nos da el diccionario, me parece que esta palabra por excelencia define a la sacerdotisa y, bueno, pues quedó. Y las palabras de las propuestas que yo pienso que quedan englobadas debajo de, cuando decimos intuición, detrás va todo esto, son luna, porque creo que cuando asociamos a la sacerdotisa con la luna, que gráficamente está muy asociada, es porque la luna es un símbolo de esta función irracional, de este ver de noche, ver en la oscuridad, ver con el hemisferio derecho, con la función femenina. Entonces, cae acá. Los sueños y todo lo onírico son mensajes de nuestro inconsciente, lo mismo entrada al subconsciente, inconsciente. Todas estas palabras nos hablan de lo que está como allá atrás, ¿no? De esta función de alguna manera irracional. Pero el inconsciente para mí está en la luna. La carta que representa como tal al inconsciente es la luna. La sacerdotisa, yo diría, guarda la entrada, el portal al subconsciente, como es el border patrol, ¿no? No es en sí el inconsciente, sino la que lo custodia. Y bueno, también las palabras auténtica y verdadera creo que se refieren a cuando escuchamos a nuestra verdadera intuición
en lugar de irnos con lo falso, que serían las expectativas, los condicionamientos, ¿no? Lo que viene de otros lugares y que podríamos decir que es apócrifo y que no viene de arriba, de abajo, de adentro, ¿no? de lo auténtico y verdadero. Entonces, así quedó englobada esta primera palabra. Después tenemos sabiduría, otra palabra que me parece muy, muy importante cuando hablamos de la sacerdotisa. El diccionario la define como el grado más alto del conocimiento. Habíamos visto que andaba por ahí flotando la palabra conocimiento y ya la sabiduría es el grado más alto de conocimiento y me parece muy importante distinguir de esta manera el conocimiento de la sabiduría. También se refiere a conducta prudente en la vida o en los negocios. Y para los griegos, la palabra prudencia, que también a veces se traduce como sabiduría, no era nada más el saber cuándo callarse, sino era actuar con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, de la mejor manera posible y con mucha virtud, sobre todo, ¿no? No nada más entendiendo lo que está bien, sino teniendo pues la virtud para hacer lo que entendemos que está bien. Luego tenemos el conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Entonces tenemos el grado más alto de conocimiento y también tenemos el más profundo y me parece glorioso. Luego, bueno, noticia, conocimiento, que esa no la metería yo mucho ni en la sabiduría ni en la sacerdotisa, pero bueno, así la pone el diccionario. Y la quinta, sabiduría eterna o sabiduría increada, lo que aún no es manifiesto. Me voló la cabeza que el diccionario de la Real Academia Española se maneje con estos niveles de esoterismo. Me encantó. Y luego el verbo divino. Entonces es esta inspiración que llega de arriba, del espíritu, que no es nada más una inspiración que puede ser lo que sentimos cuando queremos hacer arte, por ejemplo, o algo más creativo, ¿no? Viene como sabiduría, como sé esto, pero lo sé porque me lo están diciendo de alguna manera, porque lo estoy recibiendo. Y de las palabras propuestas, las que considero que quedan englobadas cuando hablamos de sabiduría son conocer nuestra sombra, porque eso es el nivel más profundo de conocimiento, ¿no? Hablaban de conocedora como una palabra que describe a la sacerdotisa y es conocedora porque es sabia, porque tiene este grado más alto del conocimiento. Integración de los opuestos, porque ahí están las virtudes, ahí está esa prudencia, esa sabiduría de entender que ni un extremo ni otro, sino que por el camino de en medio, ¿no? La gnosis, que es básicamente sabiduría, pero desde la tradición gnóstica, el lenguaje simbólico, que es lo que nos permite recibir mensajes del inconsciente colectivo o del espíritu. Dualidad, que pues un poco va dentro de la integración de los opuestos, ¿no? Entender que todo esto es uno de los principios herméticos más básicos y que por supuesto llenan el tarot y a la sacerdotisa con sus dos pilares, ¿no? Todo está hecho de opuestos, de dualidad. Y es el camino de en medio entre esos dos opuestos donde la sacerdotisa se sienta y desde ahí es donde cultiva esta sabiduría. Preservación fue una palabra que yo por ahí no hubiera incluido en la sacerdotisa. Creo que eso es tarea del hierofante y no de la sacerdotisa, pero la sacerdotisa tiene un texto sagrado en las rodillas, los textos sagrados preservan la sabiduría y bueno, en ese sentido, esa sabiduría se debe preservar y se preserva a través del estudio, que es una actitud, también está ahí, ¿no? Estudios, conocimiento, acumular. Entonces todas estas palabras siento que quedan presentes en la carta cuando hablamos de sabiduría. Esotérica. Me encantó esto y me encanta lo que nos dice el diccionario. Oculto, reservado, dicho de una cosa que es impenetrable o de difícil acceso para la mente. Todo esto que es como pues complejo, sutil, difícil de entender, ¿no? Dicho de una doctrina que se transmite oralmente a los iniciados, y esto es muy de la sacerdotisa.
dicho de una doctrina de la antigüedad, que era transmitida por los filósofos solo a un solo a un reducido número de sus discípulos. Y bueno, pues es esta guardiana de todo este conocimiento, de toda esta sabiduría, ¿no? Y de las palabras que pienso que sostienen esta palabra, está velo, y el velo de la sacerdotisa y su vestimenta así de monja y de estar tan tapada, y el hecho de que esté escondiendo la Torá en su velo precisamente, nos habla de esta energía esotérica. El ir a lo más profundo, que bien podría haber entrado en sabiduría, pero creo que también tiene mucho que ver con el esoterismo, misteriosa, obvio, guardiana de los secretos, guardiana de la luz y de la sombra. Entonces está esta mujer que preserva de alguna manera la sabiduría, pero también la esconde, ¿no? Y esa doble energía la siento en la sabiduría y la esotérica. Templo interior. ¿Cómo me gustó esta propuesta? Dudé en ponerla porque son 2 palabras y uno está contando sus caracteres, pero me cupo en el espacio, así que se pudo quedar y me encanta. Un templo, según el diccionario, es un edificio o lugar destinado pública y exclusivamente a un culto. Entonces, la sacerdotisa que está buscando esta conexión con el espíritu, creo que la energía del templo es adecuada, pero no un templo que sea un edificio, sino un templo interior que llevamos cada uno de nosotros pues adentro, ¿no? Un lugar real o imaginario en el que se rinde culto al saber, a la justicia, etc. Entonces creo que la energía del templo en sí es muy compatible con la sacerdotisa. Se habla también de que la sacerdotisa y el hierofante son una pareja, y el hierofante, que es el Papa, ¿no? Tiene su contraparte, que es la Iglesia. Se habla de que la sacerdotisa representa a la Santa Madre Iglesia, esto por supuesto desde el misticismo cristiano o el catolicismo, y creo que Templo Interior hace un matrimonio bien hermoso entre la idea de la Iglesia, la gnosis y la espiritualidad misma, ¿no? Y estas son las palabras que para mí quedan englobadas dentro del término templo interior. Conexión con el espíritu, que es para lo que hacemos los templos, ¿no? Para ir ahí. Que dice destinado a un culto. El culto es precisamente todo lo que hacemos para conectarnos con ese espíritu. Conexión con los misterios de la vida, que para mí sería lo mismo decir conexión con Dios, ¿no? Conocimiento interior, y ahí pues el templo que somos, ¿no? De alguna manera nos rendimos culto a nosotros mismos, nos conocemos, nos amamos, estamos en comunión con nosotros mismos cuando estamos en nuestro templo interior, en la sacerdotisa. Misticismo, espiritualidad femenina, y acá la espiritualidad femenina me parece que es una buena descripción, en contraparte con la espiritualidad del hierofante, que es la activa, la que está lo exotérico, lo que está volcado hacia afuera, ¿no? Y la sacerdotisa es esotérica, hacia adentro, porque es femenina. La esencia de las religiones, es decir, esta cualidad espiritual, y el acto de la contemplación, que es, de hecho, la palabra templo y la palabra contemplación tienen las mismas raíces, y pues es ese silencio dentro del cual hacemos este culto al espíritu, al misterio, a nosotros mismos. Silencio, por supuesto, en un templo debe haber silencio, y esta creo que es una palabra importantísima cuando hablamos de la sacerdotisa. El diccionario nos dice abstención de hablar, falta de ruido, ¿no? De distracciones, de estímulo, el silencio de los bosques, del claustro, de la noche. Esto palabras del diccionario, pero dije, ay, están la sacerdotisa, el bosque, el claustro, la noche, sí a todo. Falta u omisión de algo por escrito. Entonces, cuando algo no se escribe, y esto que habíamos visto con lo del esoterismo, de la tradición que se mantiene entre pocos y que solo se transmite oralmente, este secreto, este rasgo esotérico de la sacerdotisa tiene mucho que ver con este silencio.
Acá nos ponemos un poco técnicos, pero bueno, es el diccionario. Pasividad de la administración ante una petición o recurso a la que la ley da un significado estimatorio o desestimatorio. Esto yo lo resumiría como el que calla otorga. Es decir, el silencio no está vacío de significado. El silencio tiene significado y la sacerdotisa entiende eso muy profundamente y me gustó mucho que aparezca esta dimensión incluso en el diccionario. Y bueno, también se refiere al toque militar que ordena el silencio a la tropa al final de la jornada. O una pausa musical. Un silencio en música es un símbolo que indica que en ese tiempo no está sonando ninguna nota, hay un silencio. Pero igual que en el punto 4, ¿no? Este silencio tiene significado, se escribe, cuenta, vale. Mi maestro de piano siempre decía que la música está en los silencios. Si tú le quitas los silencios a una partitura, destruyes la música. Y esto la sacerdotisa lo entiende perfectamente bien. Y bueno, palabras que hacen a esto: soledad y pues introversión o introvertida, ¿no? Que fueron dos propuestas. Ambas creo que a donde apuntan es hacia el silencio. Luego tenemos la pasividad. El diccionario la define como que implica falta de acción o de actuación. Y esto está en la sacerdotisa. La sacerdotisa no actúa, ve, escucha, entiende, pero no hace. Dicho de una persona que deja obrar a los demás o permanece al margen de una acción, y así está completamente la sacerdotisa al margen de la acción. Está en silencio, está en quietud, es perfectamente pasiva. Por supuesto, la pasividad también tiene una cosa gramatical, nos habla de la voz pasiva, y la voz pasiva sirve para significar que el sujeto recibe la acción expresada por el verbo. Y si pensamos que el verbo es el verbo, ¿no? El verbo divino, que estaba por ahí, creo que en sabiduría, ¿no? La sacerdotisa, desde su pasividad, recibe la acción expresada por el verbo. Ella no hace, ella recibe la acción. Y me encantó. Dije, sí, esa es la sacerdotisa. Por lo menos así es como yo la percibo. Y de las palabras que teníamos que hacen a la pasividad, bueno, magnetismo. El magnetismo es absolutamente pasivo. El magnetismo atrae, pero no se mueve. El hierro va al imán, el imán no va al hierro. Ajá. El imán es pasivo, y como los hoyos negros, que desde su pasividad extrema jalan todo. El magnetismo es consecuencia de un vacío o de una pasividad extrema. La doncella, pues obviamente, arquetípicamente, la doncella representa la pasividad como parte de un proceso, ¿no? Antes de la acción. Alma joven fue otro que yo como que no estaría muy de acuerdo, pero me parece que quizá lo que querían decir era doncella, ¿no? Arquetípicamente, porque si yo lo entiendo como un alma que lleva pocas encarnaciones, pues no la pondría nunca con la sacerdotisa. Yo a la sacerdotisa me la imagino como que ya entendió todo. Pero bueno, pensándolo por el lado de la mujer joven, la doncella, el arquetipo de la juventud, sí. Asexual, reservada o virginal, todas estas características como más frías y desapegadas de la sacerdotisa, creo que son expresiones de su pasividad, ¿no? El erotismo, la sexualidad, es energía, es acción, es fuego, y la sacerdotisa es toda agua, es toda femenina y toda pasiva. Entonces, por eso se le ve asexual y virginal. Luego tuve un dilema, porque tenía dos propuestas que son básicamente lo mismo: incubar y gestar. Y yo dije, híjole, ¿cuál me gusta más? Mi instinto, mis antenitas de vinil, me dijo incubar. O sea, fue de entrada, me gustó más incubar que gestar. Gestar, mi cerebro dijo, no, esa es la emperatriz, ¿no? Pero luego dije, bueno, ¿por qué me gusta incubar y gestar no, si básicamente significan la misma cosa? Y entonces acudimos a nuestro viejo amigo el diccionario a ver qué significan estas dos palabras, ¿no? Incubar es dicho de un ave
u otro animal ovíparo calentar los huevos, generalmente con su cuerpo para que nazcan las crías. Es la gallina sentada arriba de los huevitos, ¿no? Pero también se usa para desarrollar una enfermedad desde que se contrae hasta que aparecen los primeros síntomas, ¿viste? Estás incubando tu gripa. Y también puede, y esto me encanta, por eso la resalté, esto es lo que yo quiero decir cuando digo incubar, hacer que algo comience a desarrollarse antes de su plena manifestación. Esta es la energía de la sacerdotisa. Y dije, bueno, pero todo eso sería también gestar, ¿no? Bueno, perdón, aquí estas son las palabras, pero ahorita las vamos a ver. Gestar es dicho de una hembra en contraposición con el ave, llevar y sustentar en su seno el embrión o el feto hasta el momento del parto. Yo dije, emperatriz, porque hay una cosa de mucho nutrirlo con tu cuerpo, llevarlo en tu seno, de mamíferos, muy de mamíferos, y el mamífero es bien cálido. Y la sacerdotisa es fría y pasiva, entonces me gustó que fuera un ave. Me imaginé perfecto a un búho, a una búa sentada sobre sus buitos. Y así es como me imagino yo en mi cabeza a la sacerdotisa, mucho más que una hembra, sea humana o animal, mamífera, embarazada. Luego, gestar es como preparar o desarrollar algo, especialmente un sentimiento, una idea, una tendencia individual o colectiva. Es como que se está gestando, pero es algo mucho más sentimiento, idea, tendencia individual o colectiva. Y dije, no, me gusta incubar. Así que la que quedó es incubar, y las palabras que me parece que tienen que ver con esto son agua, porque el agua es el agua primordial en la que se gesta o se incuba toda la vida, ¿no? El líquido amniótico. Aunque sería más de gestar que de incubar, pero bueno, todo va alineado. La inspiración, que es esto que se desarrolla antes de la manifestación, ¿no? Y bueno, la gestación, que fue la que se propuso pero no quedó. Y así fue como cambiaron las palabras clave. Estamos viendo por un lado las que yo había puesto hace unos años, cuando, digamos, comenzó este proyecto a gestarse precisamente, y están las que han quedado ahora. Intuición quedó, sabiduría quedó. Inconsciente la quité porque, insisto, para mí la sacerdotisa no representa al inconsciente, sino en todo caso nuestra exploración del inconsciente. Pero el inconsciente en sí mismo creo que está representado en la carta de la luna. Y ahí sí pienso poner esa palabra. Estudio, que es una palabra clave muy clásica, pero creo que queda perfectamente englobado debajo de sabiduría, ¿no? Yo tenía voz interior y acá la cambié por templo interior, que me gusta muchísimo más. Y volé conocimiento, que nuevamente, si la sabiduría es el grado más alto de conocimiento, pues ya para qué insistimos con el conocimiento. En lugar de eso vinieron silencio, que faltaba, pasividad e incubar. Y así quedó nuestra sacerdotisa antes y después. Y pues yo los veré por acá el viernes para platicar un poquito de la sacerdotisa invertida. Y así seguiremos semana a semana con cada uno de nuestros arcanos hasta que tengamos nuestro bellísimo y maravilloso tarot del aprendiz en las manos. Gracias.